Hola, espero que estés bien. Oye, ¿sabes cuáles son los grupos sanguíneos? ¿Cuántos son y qué los hace diferentes? Si la respuesta es no, ven, actualízate conmigo. Quédate, entenderás qué es un grupo sanguíneo. ¿Cuántos grupos sanguíneos existen? ¿Cuáles son los principales y qué los hace diferentes? Bueno, para empezar, la sangre se divide básicamente en dos grupos. El primero de ellos es el grupo ABO y el segundo el grupo RH. El grupo ABO se caracteriza por la presencia o por la ausencia de las proteínas A y B. Y de aquí se van a generar 4 grupos sanguíneos. El grupo sanguíneo B solo presenta la proteína B. El grupo sanguíneo A, la proteína A. Cuando ambas están presentes es AB y cuando ambas están ausentes el grupo sanguíneo es O. Y el grupo sanguíneo O es resultado de una mala traducción. En un inicio se le conocía como grupo sanguíneo 0. Pero la traducción pues hizo que ahora le llamemos grupo sanguíneo O. Aquí vemos que también a las proteínas se les denomina antígenos. ¿Qué es un antígeno? Bueno, un antígeno es cualquier sustancia que sea capaz de generar la producción de anticuerpos. A la generación de anticuerpos se le conoce como respuesta inmunológica. Y es algo extraño para el organismo al cual está ingresando. Es decir, si yo poseo, no sé, por ejemplo, la proteína A en mi sangre, entonces la proteína A para mí no es un antígeno, porque no es algo extraño, no es algo raro o diferente a lo que yo poseo en mi cuerpo. Pero si alguien me quiere colocar por una transfusión o lo que sea la proteína B en mi cuerpo, ya sea por una inyección, por una transfusión o como sea, entonces la proteína B sí sería un antígeno para mí, porque yo no lo poseo normalmente. Otro ejemplo de antígeno es la salmonela, la E. coli o cualquier bacteria que se te venga a la mente. Un virus o una bacteria normalmente no habitan en mi cuerpo. Entonces, cuando ingresan, el cuerpo los reconoce como algo extraño, algo diferente, algo raro y cree que pueden hacerme daño. Entonces, comienza la generación de anticuerpos. Entonces, podemos decir de forma muy coloquial que los anticuerpos atacan a los antígenos. Y antígeno es todo aquello que normalmente no está en mi cuerpo y que si ingresa genera la producción de anticuerpos. El segundo grupo del cual te había hablado era el grupo RH. Este grupo se divide en dos grupos sanguíneos, RH positivo y RH negativo. Cuando la proteína RH está presente, el grupo es RH positivo, y cuando la proteína RH está ausente, es RH negativo. Es necesario aclarar que tanto las proteínas A y B y la proteína RH se encuentran sobre la superficie de los glóbulos rojos, y que los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos o hematis. Y si te estás preguntando por qué se le puso RH a esta proteína, es muy sencillo. Se le puso RH porque primero se encontró esta proteína en la sangre del mono rhesus y después se encontró en la sangre de algunos seres humanos.
y el investigador que se dio cuenta que también estaba en la sangre de los seres humanos decidió nombrarla como RH, y es porque son las iniciales del nombre del mono. Este no es el nombre científico, el nombre científico es macaca mulata. Ahora, cuando nosotros obtenemos una muestra sanguínea por venopunción, obtenemos algo así. Y si el tubito en el que obtuvimos esta muestra es de tapa moradita o rosita, es decir que contiene EDTA, que el EDTA es un anticoagulante que precisamente evita la coagulación de la sangre, y sometemos esta muestra a centrifugación, obtenemos esto. Obtenemos que la sangre se separa en 3 capitas. La primera es plasma, la segunda son plaquetas y la tercera son glóbulos rojos. Entonces, si alguien te pide que estudies cuáles son los antígenos que se encuentran presentes, o bueno, no antígenos, cuáles son las proteínas que se encuentran presentes en los glóbulos rojos de cierto paciente, y te dan una muestra sanguínea así, una muestra sanguínea centrifugada, tú vas a tomar los glóbulos rojos, que es la parte que te importa. Sin en cambio, si te piden que estudies cuáles son los anticuerpos que posee el paciente, entonces tú vas a tomar esta parte de aquí arriba, que se llama plasma. Pero, ¿por qué es importante que el tubito tenga anticoagulante? Bueno, porque si no tiene anticoagulante, como es el caso de este tubo que tiene tapita roja, que aquí podemos ver que es un activador de la coagulación, en un inicio la muestra sanguínea está así, pero termina así. Y es tan, bueno, como esto ocurre en cuestión de segundos, no se puede ni siquiera centrifugar. Y en lugar de plasma obtenemos suero, y en lugar de unos glóbulos rojos bonitos separados que nos sean útiles para un estudio, obtenemos un coágulo. ¿Cuál es la diferencia entre plasma y suero? La diferencia es muy sencilla. El plasma contiene fibrinógeno y el suero ya no contiene fibrinógeno, porque el fibrinógeno que contenía actuó con los glóbulos rojos y los coaguló. Ahora, no nada más existen tubitos con EDTA o sin EDTA, también existen tubos con heparina de litio, con citrato de sodio, con fluoruro de sodio, con SST, y cada uno tiene una finalidad distinta. Ahora, ¿qué gen determina el grupo sanguíneo? El gen que determina el grupo sanguíneo es el gen ABO. Y este es su locus. Imagina que esta es la dirección del gen. ¿Por qué te digo que es similar a su dirección? Bueno, cuando yo te estoy hablando de dirección, te estoy literalmente hablando de la dirección de la casa en la que tú vives. Nosotros poseemos una cantidad enorme de información genética en nuestros cromosomas, pero esta información está organizada y ya se han dedicado a investigar qué genes posee cada cromosoma y cuáles son las funciones, y según sus funciones se han nombrado. Tienen diferentes nombres los genes y cosas por el estilo. Entonces, cuando alguien te pide tu dirección, primero, no sé, te pregunta ¿dónde vives? ¿No? Y le dices, no sé, pues en Francia o en México o en Estados Unidos. Y después le mencionas el estado y después la región en la que tú vives y después, no sé, colonias o delegaciones o como quiera que se divida en tu país. Por ejemplo, no sé, alguien podría decir que vive en México y que vive en el estado de Sonora y que vive en cierta región o así. Ahora imagina que a alguien tú le preguntas cuál es su dirección y entonces te da este código. Vamos a traducir este código. El primer número corresponde al cromosoma en el que se encuentra. Nosotros poseemos 22 cromosomas.
La letra corresponde al brazo en el que se encuentra el cromosoma. Los cromosomas se dividen en brazos largos y cortos, y cada brazo se divide en regiones, y cada región se divide en bandas, y cada banda se divide en subbandas. Y este número es el de la región, este número es el de la banda, y este número es el de la subbanda. Entonces, este gen se encuentra en el cromosoma 9, en el brazo largo. Si fuera en el brazo corto, en lugar de una Q sería una P. Y la P viene de la palabra petit, del francés, que significa pequeño. Y la Q también viene del francés y viene de esta palabra. No sé cómo se pronuncia, pero significa cola. Entonces tenemos que se encuentra en la región 3 del brazo largo y en la banda 4, y como aquí podemos ver, este número después del punto es la subbanda y se encuentra en la subbanda 1 y en la subbanda 2. Según el gen que se traduzca vamos a obtener diferentes proteínas. Y el precursor de todas estas proteínas es este. Cuando alguien es del tipo de sangre O, sobre el precursor actúa la alfa-L-fucosiltransferasa, que es una enzima. Esta enzima va a actuar sobre la parte final del precursor y nos va a dar como producto la proteína H. Hasta aquí llega el proceso con alguien del grupo sanguíneo tipo O. Cuando alguien es del grupo sanguíneo tipo A o B, entonces todavía actúan sobre la proteína H otras enzimas. Si alguien es del grupo sanguíneo B, actúa la enzima alfa-galactosiltransferasa, añade a la parte final de la proteína H una D-galactosa y nos da como producto la proteína B. Si alguien es del grupo sanguíneo A, entonces actúa la enzima alfa-N-acetilgalactosamiltransferasa, añade sobre la parte final la N-acetilgalactosamina y nos da como producto la proteína A. Hay personas que son muy poquitas en el mundo que no tienen ninguna de estas tres enzimas. Entonces lo único que se observa en su sangre es este precursor. Y a esas personas se les conoce como sangre Bombay, pero son muy poquitas. Es una población muy pequeñita y es muy raro encontrarnos con esas personas. Ahora, cada proteína bien puede interaccionar con un anticuerpo. La proteína B interacciona con el anticuerpo anti-B y forma una aglutinación. La proteína A reacciona con anti-A y igual forma una aglutinación. Pero tenemos un montón de anticuerpos. Bueno, existen varios tipos de anticuerpos, que es el IgG, el IgE y así. Son clasificaciones. Y el anticuerpo que reacciona con la proteína anti-RH es un anticuerpo de tipo IgG. El anticuerpo que interacciona con la proteína A, que es anti-A, es un anticuerpo de tipo IgM. Y el anticuerpo que interacciona con la proteína B es un anticuerpo también IgM. Este anticuerpo es muy pequeñito en comparación de este, porque aquí solo vemos una unidad, mientras que aquí vemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un anticuerpo pentamérico. Pero ¿por qué necesitamos saber esto? ¿O para qué nos sirve saber qué tipo de anticuerpo es cada uno? Bueno, es porque esto explica la eritoblastosis fetal. Pero antes de que te explique la eritoblastosis fetal, necesitas saber que cuando mezclamos las proteínas RH con anti-RH, imagina que tenemos aquí plasma de un paciente que tiene anticuerpos para RH y aquí tenemos glóbulos rojos RH positivos, entonces estos dos
al mezclarlos van a reaccionar y van a formar una aglutinación. Esto porque cada una de estas patitas del anticuerpo se va a unir con una de estas proteínas. Como aquí podemos ver como casi que sobresalen unas bolitas que son las de las proteínas RH y se unen con los anticuerpos anti-RH. Y esto microscópicamente forma una red y macroscópicamente forma como si fueran grumitos de sangre. Lo mismo pasa si mezcláramos anticuerpos anti-A con la proteína A y anticuerpos anti-B con la proteína B. Esto es necesario aclarar que deja inservibles a los glóbulos rojos. La función de los glóbulos rojos es oxigenar la sangre y transportarla a lo largo de todo el cuerpo, bueno, transportar el oxígeno. Pero si están aglutinados, entonces no sirven. Entonces esto no ocurre dentro del cuerpo, no de forma natural, a menos de que una persona esté enferma, pero esto puede incluso llevarla a la muerte. Como esto no ocurre de forma natural, solo va a poseer una persona solo va a poseer anticuerpos para las proteínas que no tiene en sus glóbulos. El grupo B tiene la proteína B, por lo que los anticuerpos van a ser anti-A. El grupo A tiene la proteína A, por lo que solo va a tener el anticuerpo anti-B. El grupo AB tiene ambas proteínas. No debe de presentar ni anti-A ni anti-B, porque cualquiera de estos dos anticuerpos puede aglutinar a los glóbulos rojos. Y el grupo sanguíneo O carece de ambas proteínas, por lo que presenta anticuerpos para las dos, presenta anti-A y anti-B. Estas proteínas se presentan de forma natural, pero no es lo mismo con el grupo RH, porque aquí este anticuerpo no se forma naturalmente. Necesitamos que no es recomendable, pero solamente se forma en caso de juntar, si una persona es RH negativo, colocar RH positivo y solo así obtendríamos este anticuerpo, pero no es recomendable y ahorita vamos a ver por qué. Así que bueno, y ahora viendo la sangre RH positivo, como tiene la proteína RH, no debe de tener anticuerpos anti-RH, por lo que el cuerpo, si está sano y todo está en orden, no va a presentar estos anticuerpos. Ahora, retomando lo de la eritoblastosis fetal, este fenómeno se presenta cuando una mujer tiene anticuerpos anti-RH, o sea, presenta estos anticuerpos y está embarazada de un bebé que es RH positivo. Estos anticuerpos entonces atacan la sangre del bebé, el bebé muere y esto termina en un aborto. Y los médicos se preguntaron por qué no pasaba lo mismo cuando una mamá tiene anti-B, por ejemplo, y tiene un bebé del grupo B. ¿Por qué estos anticuerpos no atacan de igual forma a la sangre del bebé? O si fuera anti-A, que una mamá tenga anticuerpos anti-A y tenga un bebé del grupo A, ¿por qué no pasa lo mismo? Bueno, esto se explica con el tamaño y la clase de cada anticuerpo. Anti-RH es IgG y es un anticuerpo más pequeñito. Este sí puede atravesar la placenta, mientras que anti-A y anti-B son anticuerpos más grandes que no pueden atravesar la placenta. Entonces es aquí donde está la explicación, y es por eso que les mencionaba que no es recomendable que alguien que es RH negativo reciba una transfusión o tenga contacto con sangre RH positivo y genere estos anticuerpos, y más si es una mujer, porque esto podría generarle infertilidad. Ahora, ¿de qué formas se pueden generar estos anticuerpos? Pues por una transfusión de sangre
de una persona RH, bueno, de transferirle sangre RH positivo a una persona RH negativo, o bien con lo anterior, si una mujer tiene un bebé RH positivo y ella es RH negativo, en el parto puede llegar a tener contacto con la sangre del bebé y entonces se generan estos anticuerpos, y si llegara a volver a embarazarse y a tener o volver a embarazarse de un bebé RH positivo, como ya existen estos anticuerpos en la sangre, entonces sí podrían atacar a este bebé y bueno, también sería un aborto, ¿no? Para resumir todo lo que vimos, vamos a repasar qué proteínas y qué anticuerpos se encuentran en cada grupo sanguíneo, y hay que recordar que las proteínas se encuentran en los glóbulos rojos, mientras que los anticuerpos se encuentran en el plasma. Un grupo de sangre A positivo tiene la proteína A y tiene la proteína RH, y tiene anticuerpos para la proteína que no posee. Le falta aquí la proteína B, entonces como no la posee, tiene anticuerpos para la proteína B, tiene anti-B. A negativo tiene A, y el negativo significa que carece del RH, entonces solo tiene A, por lo que tiene anticuerpos para anti-B y puede presentar anticuerpos para RH. El grupo sanguíneo B positivo, tiene la proteína B y tiene la proteína RH, por lo que solo va a presentar anticuerpos para A, para la proteína A, anti-A. B negativo tiene la proteína B y el negativo significa que carece de RH, pero recordemos que no precisamente por esto va a tener anti-RH. Tiene anticuerpos anti-A y puede tener anticuerpos anti-RH. AB positivo tiene la proteína A, tiene la proteína B y tiene la proteína RH. Como tiene las tres proteínas, no tiene anticuerpos para ninguna. AB negativo puede contener anti-RH, pero no es recomendable. O positivo solo tiene la proteína RH, por lo que sí contiene anti-A y también contiene anti-B. O negativo carece de estos tres antígenos o de estas tres proteínas, por lo que va a presentar anticuerpos para anti-A y anti-B y puede presentar anticuerpos para anti-RH. Y esto es todo. Ahora, te invito a que te sigas actualizando, que dejes tus dudas en los comentarios y nos vemos pronto.